Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Sea muy glorificado su nombre. Sea su nombre para siempre. Aleluya. Bendito. Agradecido, hermanos, de poder estar compartiendo en este lugar, en esta hora. Por cierto que de una gran distancia, y tanta tampoco, ¿no es cierto? Fracciones de kilómetros. No es tanto para lo que nos espera recorrer en el tiempo que el Señor nos tenga trabajando en la obra. Amén. Ya tenemos viaje a Carahue, Imperial, y así sucesivamente. Amén. Así que estamos recién aclimatándonos los kilómetros. Gloria al Señor. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, es una bendición poder llegar a este lugar y compartir con esta congregación, con esta iglesia. Amén. Pero vamos a entrar a la palabra, Amén. porque he sido convocado a la palabra del Señor, y Dios nos hable y Dios nos diga lo que tenga que decirnos a través de su Santo Espíritu. Amén. Dios. Encontramos estas maravillosas enseñanzas de Jesús nuestro Señor, que quizás han sido muchas veces entregadas y repetidas a nuestros oídos. Quizás muchas de ellas también en más de algún momento nos ha servido de orientación, nos ha servido para dirigir nuestro caminar en el Evangelio, y tal vez también nos ha servido para ir madurando, gloria al Señor, en este caminar glorioso del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y ese mismo sentir es del Señor para con sus discípulos, fue del Señor para con sus discípulos, el de dirigirlos y orientarlos, poder enseñarles de la mejor manera, con disciplina, con doctrina, dejándoles claras las pautas de lo que significaba luchar por esta salvación y alcanzar este reino glorioso. Bendito sea el Señor. Pero sí, si bien es cierto, había muchas controversias también entre ellos. Los discípulos del Señor estamos hablando. Muchos querían estar más apegados al Señor, unos querían estar más cerca que otros, unos querían ser más simpáticos que otros con el Señor. Nos faltaba el que quería estar de los primeros, nos faltaba el que quería lucirse más que el otro, y así lo encontramos en varias expresiones en la palabra del Señor, incluso cuando Juan, ¿no es cierto?, el discípulo amado del Señor, ¿no es cierto?, se recuesta, ¿no es cierto?, en los brazos del Señor, y hubo, ¿no es cierto?, una pugna entre los discípulos del Señor, porque pensaban que Jesús estaba haciendo una excepción con Juan, y que como que él solamente era el que tenía parte con él. Y se producía una pugna, ¿no es cierto?, se producía ahí una controversia entre ellos, pero era solamente confusión, porque el Señor nos muestra en su palabra el amor para con todos. Amén. El Señor dice que Él no hace acepción de personas. Pero si bien es cierto también en nosotros, hermanos, nuestra forma de ser, nuestra condición como persona, nos lleva también a pensar y nos lleva también a razonar conforme nosotros creemos ver las cosas y como nosotros queremos analizar las cosas en nuestra mente. Sí, Señor. Dios nos bendiga. Amén. Pero una cosa es clara, el Señor nos instruye, el Señor nos prepara a través de su palabra, y la palabra de Dios es única, y esa enseñanza de la palabra está aquí, está en Melipilla, está en Santiago, está en el sur, y es la misma palabra, y es la misma enseñanza, y son los mismos consejos, y no hay variación alguna. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Lo que tenemos que hacer nosotros los creyentes, los hijos del Señor, los que estamos conociendo las bondades y experimentando las bendiciones del Señor, es aprender a vivir en la palabra, es aprender a vivir en la doctrina del Señor, en la doctrina del Evangelio, es aprender a vivir y a concienciar el uno con el otro y poder, ¿no es cierto?, llevar este Evangelio o crecer en el caminar de este Evangelio tomado de la mano de buena voluntad en el Señor. En eso consiste los triunfos espirituales. Decía el corito, de prueba en prueba y victoria en victoria. Gloria al Señor. Pero caminando por la senda voy. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. No sé cómo interpreta usted ese corito, pero aquí el Señor nos llama a nosotros a transitar por un camino de paz, un camino de bendición, y donde por cierto van a haber pruebas y muchas dificultades. De lo contrario no sería evangelio, porque así lo vivió el Señor, porque así peregrinó el Señor,
con el Evangelio sobre la faz de la tierra, y así también se lo transmitió a sus discípulos. Amén. Y aquí hay dos de ellos, hermanos, que le hacen una petición al Señor. O sea, querían ocupar un lugar de privilegio. Bendito sea el Señor. Y yo me imagino que en su mente, en su corazón también está el deseo de querer ocupar un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Porque dice la palabra del Señor, que el Señor nos llama a nosotros a luchar por nuestra propia salvación. O sea, quiere decir que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra fidelidad a Dios es la que nos va a llevar a la presencia del Padre. Bendito sea el Señor. Porque no es el trabajo del Evangelio, no es, hermano, de un letargo donde podemos quedarnos y decir, bueno, que los demás corran, que los demás caminen, que los demás prediquen, que los demás lleven el mensaje. Yo solo creyendo en Dios creo que tengo la salvación. Hay muchos hermanos hoy en día que caminan de esa manera en el Evangelio del Señor. Hay muchos que llevan, hermanos, ese pensamiento. Bendito sea el Señor. Y nosotros enseñamos a través de la palabra, instruimos a través del Espíritu lo que el Señor realmente quiere de la iglesia. Una iglesia que transmita un mensaje. Una iglesia que se esfuerce, una iglesia que luche por su propia salvación. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Ahora dice el Señor, mire, hay una cosa que están pidiendo y están pidiendo mal. Hay una cosa que están solicitando y dice que a mí no me compete, dice el Señor, el darla. Y aquí entramos, hermanos, en una línea doctrinal y disciplinaria. Bendito sea el Señor. Y aquí donde el Señor dice, aquí hay una línea, aquí hay una senda trazada, la cual yo tengo que cumplir porque el Padre me la ordenó que la trazara. Y en ese fue el trabajo ministerial del Señor. De llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio y de anunciar el reino de Dios y su justicia. Ese era el mensaje del Señor. No era de poder convocar a los llamados y decirle, tú ocuparás este lugar, tú ocuparás este lugar y tú ocuparás este otro lugar. Sino que él anunciaba el reino de Dios y su justicia. Y ponía a los hombres en el camino de la salvación, en el camino del Evangelio. Ahora, si eso no me compete, le decía el Señor a mí, el darles el lugar que ustedes buscan. Gloria al Señor, sino que eso le corresponde al Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando empieza, hermanos, esta conversación con estos discípulos, logran entender en parte, porque más adelante siguen algunas dificultades entre ellos. Pero una cosa es muy destacable en la palabra del Señor y en la vida de los primeros cristianos, es que ellos, hermanos, aprendieron, hermanos, a afiatarse como hermanos en la fe y a luchar para poder sembrar y para poder entregar el mensaje de salvación conforme ellos lo habían aprendido y lo habían entendido. Dios los bendiga. Y por eso encontramos, hermanos, hechos milagrosos y encontramos actitudes de fe en muchos hombres más adelante, incluso hombres que no conocían al Señor, como es el caso más adelante del ciego Bartimeo. Gloria al Señor. Un hombre que no tenía, ¿no es cierto? Por cierto, ser ciego no tenía vista, pero dice que él oyó, escuchó. Gloria al Señor, que por ahí venía o por ahí transitaba el predicador, el maestro o el sanador, conforme él entendía, gloria al Señor, al personaje que era nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nace en su corazón la imperiosa necesidad de poder tener un encuentro espiritual con este Señor, con este maestro. Y dice que eleva un grito, gloria al Señor, y le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Y no fue la vista, hermano, la que lo llevó, hermanos, a conquistar el corazón de Jesús, sino que fue el grito, ese grito de auxilio, ese grito de necesidad. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, aquí está la respuesta para estos discípulos del Señor. Que mientras el hombre se preocupe de buscar el reino de Dios y su justicia, es porque va camino a la salvación, va camino a la vida eterna y va camino también al lugar que Dios está preparando para él. Entonces aquí no hay un encuentro, hermano, visual, sino que hay un encuentro espiritual, un encuentro de una necesidad, de un hombre, hermano, que busca, un hombre que desea, gloria al Señor, llenar su corazón. No había vista, no había visión, no podía, hermano, disfrutar de poder, hermano, mirar lo que había en el entorno de él, gloria al Señor, pero sí había una necesidad en su interior, que lo hizo, hermano, producir un grito de desesperación y una solicitud. Bendito sea el Señor. Y la respuesta final del Señor le dice: mira, tu fe, gloria al Señor, es la que produce que tú recobres la vista. O sea, tu fe es la que te salva. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿de qué manera yo me muevo en el Evangelio del Señor? ¿De qué manera yo, hermanos, transito en este mover del Evangelio?
en este mover de la predicación de la palabra del Señor. Cómo yo llevo el mensaje, cómo yo transmito el mensaje del Señor. O cómo fue, hermano, mi primera experiencia cuando llegamos al Señor, cuando llegamos, hermanos, al conocimiento de esta verdad. Cómo fue nuestra experiencia. Y cómo sigue siendo, hermano, esa experiencia en el tiempo. Cómo dura, cómo permanece esa experiencia, esa necesidad delante del Señor. O ya estamos seguros, o ya estamos, hermanos, completamente listos, que la salvación la tenemos en nuestras manos, y que para qué vamos a seguir esforzándonos y sacrificándonos más. Gloria al Señor, son 30 años, 20 años en el caminar del Evangelio, son 40 años para algunos y otros mucho más. Gloria al Señor, como decía, con esto yo tengo asegurada mi salvación. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga y Dios nos llene de su gracia. Entonces lo que Dios necesita de nosotros, hermano, es que siempre la necesidad aflore en nosotros. Y tenemos que considerarnos siempre como unos necesitados del Señor. No unos completos en el Señor, sino que necesitados en el Señor. Cada día, hermanos, tiene que ver y tiene que, hermanos, sobresalir en la presencia del Señor esa nuestra necesidad. Bendito sea el Señor, y dársela a conocer al Señor. Que realmente sin Él no somos nada. Que sin Él no podemos lograr, que sin Él no podemos alcanzar los objetivos para lo cual Él nos ha llamado. Bendito sea el Señor. Pero que hay hombres, hermanos, que están preocupados, hermanos, que hay otra prioridad en sus corazones, en su mente. Pero esto es un pasar. Porque nosotros vemos que después, hermanos, del día de Pentecostés, estos hombres empiezan a pensar y a razonar totalmente diferente. Sus actitudes y su mover en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, es totalmente diferente. Aprenden a poner sus pies en el camino. No están preocupados solamente del galardón, sino que están, hermanos, preocupados de cumplir lo que el Señor les había ordenado que tenían que hacer. Y no es lo mismo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No nos llamó el Señor a este Evangelio, no nos trajo el Señor a esta verdad, gloria al Señor, y nos comisionó como tales, de poder ser nosotros los mensajeros de la palabra, los atalayas de la palabra del Señor. No somos nosotros los responsables de que aquellos que se están perdiendo en el mundo, gloria al Señor, tengan que ser rescatados por nuestra voz, por nuestra predicación. Bendito sea el Señor. No somos nosotros los responsables, hermanos, de aquel, hermano, como días atrás nos hablaba el Señor referente a eso, de que aquel que está, hermanos, con la soga en la mano, aquel que está con el cuchillo en la mano, que está con la pistola en la mano para quitarse la vida, ¿no somos nosotros los responsables de aquellos que se quitan la vida en el mundo? Si el apóstol dice en una parte, dice, ¿y cómo creerán? Dice, si no hay quien les predique. ¿Cómo van a oír, cómo van a saber el mensaje del Señor si no hay quien les lleve el mensaje, no hay quien les lleve la palabra? Bendito sea el Señor. Porque muchas veces, hermanos, se produce un letargo en medio de la iglesia del Señor. Y porque las iglesias aquellas dejaron de predicar en las calles, nosotros también tenemos que seguir dejando abandonada la tarea que el Señor nos ha encomendado. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios nos llene de su gracia. Y sin embargo la comisión dice ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Entonces los discípulos estos tenían una controversia y estaban preocupados de otras cosas, como muchas veces sucede en nosotros. A veces nos despreocupamos de nuestras responsabilidades como creyentes, como hijos del Señor, y empezamos, hermanos, a buscar nuestros parabienes, lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos puede llenar, lo que a nosotros nos complace, lo que a nosotros nos va a hacer sentirnos bien. Y nos, hermanos, desligamos de nuestras responsabilidades por las cuales el Señor nos llamó. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. Porque para algo nos llamó el Señor, para algo te llamó el Señor, por algo te llamó el Señor al Evangelio. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde y Dios nos bendiga y Dios nos llene de su gracia. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que buscar nosotros, hermanos, a través de la palabra del Señor. El pleno cumplimiento de ella. De poder agradar al Señor en todo. De poder cumplir en la presencia del Señor el propósito de Dios en nosotros. Dios nos bendiga y Dios nos llene de su gracia. Y esta palabra, hermanos, tiene un centro y dice la palabra del Señor: glorifícate, poderoso Dios. y el que de vosotros dice quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dice en la expresión de su palabra, dice que nosotros mayores cosas que Él podemos hacer. Y nosotros vemos, hermano, el trabajo ministerial de nuestro Señor Jesucristo, el desarrollo de su ministerio. Y vemos, hermanos, que Él dio el todo por el todo. Y que fue, hermanos, a muestra de sacrificios,
de esfuerzos, de muchas horas sin dormir, gloria al Señor, de llantos, horas de vigilia, gloria al Señor, porque por ahí habla la palabra del Señor de 40 días, dice 40 noches, gloria al Señor, de una constante comunión con el Padre, porque Él necesitaba estar seguro de que el ministerio que se le había encomendado lo estaba cumpliendo a cabalidad, siendo el Hijo de Dios. Ahora nuestra pregunta, ¿por qué no puede llegar también aquí lo más profundo de nosotros, de nuestro corazón, y decir, ¿cómo estamos nosotros desarrollando? Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, desarrollando ese llamado que el Señor hizo en nuestras vidas? Bendito Dios. ¿Cómo estamos nosotros cumpliendo? Bendito sea el Señor. Siempre. ¿Estamos, hermanos, realmente haciendo lo que el Señor ordenó sobre nuestras vidas? Para lo que el Señor nos llamó, para lo que el Señor nos trajo. ¿Estamos realmente nosotros, hermanos, llevando la palabra del Señor como Él la estableció sobre nuestras vidas? Bendito Dios. Dios nos bendiga y Dios nos llene de su gracia. Amén. Entonces tiene que haber un desarrollo en nosotros, hermanos. Tiene que haber en nosotros, hermanos, un cumplimiento de la palabra. Tiene que en nosotros haber muestras. Si nosotros buscamos, si anhelamos, hermanos, esa patria mejor, si realmente anhelamos esa salvación tan grande, y si realmente anhelamos estar, hermanos, en ese lugar tan especial, ¿a costa de qué va a ser ese galardón? ¿A costa de qué va a ser ese premio? ¿A costa de qué, hermanos, vamos a ocupar un lugar en la presencia del Señor? Dios nos bendiga. Si nuestro trabajo no ha sido arduo, si nuestro trabajo no ha sido constante, si nuestro trabajo no ha sido, hermanos, efectivo, bendito sea el Señor. Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Dice el Señor, dice, yo no he venido, dice, para ser servido, sino que he venido para servir. Gloria al Señor. Dios nos bendiga y Dios nos llene de su gracia. Por eso, hermanos, se usa siempre esta expresión. Dice que en la iglesia nadie sobra, nadie está de más. Todos somos útiles, porque para algo fuimos llamados a la presencia del Señor. Para algo fuimos llamados al Evangelio. Porque el Señor necesita tomarnos como instrumento, usarnos para mover esta palabra, para llevar este mensaje, para transmitir esta verdad. Dios nos guarde y nos bendiga. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros ser los verdaderos obreros y servidores que el Señor necesita para su obra. Dios nos guarde y nos fortalezca. Nos dé el Señor de su gracia para nosotros ser fieles peregrinos y para ser fieles servidores de su palabra. No estar preocupados de otras cosas. Bendito sea el Señor, sino que preocupado de engrandecer el reino de Dios, su justicia, de engrandecer el nombre del Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Con esta expresión, hermanos, y con esta palabra y con esta reflexión, quiero dejar este lugar deseando, hermanos, que el Señor les bendiga, y para Él doy toda honra y toda gloria. Amén, Señor.